Los españoles llegando aquí, siempre les interesaba buscar en náhuatl dónde queda acento. Pero acento no, pues no contaba, no era importante para los antiguos hablantes, ¿no? De náhuatl. Ahora tampoco. Pero ahora ya tiene más influencias de español, ¿no? Claro, claro. Y por eso entonces hablaba a su manera, pero alargaba primera palabra, vocal larga. Pero ahora, ya sabes, en náhuatl, algunos variantes no cuentan nada. Por ejemplo, allá hablantes de Milpalta, si cuento vocal larga y corta, se enojan, porque ellos no se manejan, ¿no? Allá náhuatl de Zongolica todavía tiene vocal larga, ¿no? Eso quiere decir, náhuatl clásico ya contaba vocal larga. Para alargar, imagínate, para hispanohablantes, mira, México, algo dice, mira, ya exagerando un poco, ¿no? Allá. Por eso los españoles pensaban, mira, aquí debe tener acento. México, dice, ¿no? Pero de verdad era como México alargando. Para allá pone acento escribiendo, ¿no? Una vez, mal escrito o bien escrito, ya se queda, ¿no? En papel escrito, ¿sí? Por eso siempre lleva acento.